y el pasado viernes el Ministerio de Interior y de Defensa en su cabeza, el señor Jesús Vázquez, junto al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, y también junto al comisionado ejecutivo para la reforma policial, José Vila del Castillo, Pepe, anunciaron que a una semana de haberse iniciado el patrullaje preventivo conjunto entre la policía y el Ministerio de Defensa, que se implementó por instrucciones del presidente de la República, se ha reducido un 25% las incidencias de hechos delictivos en todo el territorio nacional. Esto en comparación con un periodo similar previo a las medidas que fueron puestas en vigencia. Vamos a analizar los fundamentos que se han utilizado para determinar la reducción de estos actos delictivos, así como también de la inseguridad ciudadana, causas, cuáles son los pros y los contras de conformar este patrullaje mixto. Lo hacemos junto al politólogo y experto en el tema de seguridad, Alfredo de la Cruz. Bienvenido nuevamente, Alfredo, a Esto No Tiene Nombre. Gracias, buenas tardes, Milagro, a ti, a la audiencia. Un placer estar siempre por acá. Ahora está aquí, ahora no está Pinky. No, ahora no está Pinky. Alfredo, vamos a empezar por el principio para poder desarrollar el tema con más facilidad. ¿Cuáles son las causas que provocan y exacerban la delincuencia? Porque la realidad es que vimos unas semanas complicadas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo podemos decir que la delincuencia se sale de su media, de su promedio? Sí, mira, eso es interesante, Miralba, pero yo discrepo en algunas formas como se está tratando el tema. En primer lugar, aquí pues generalmente se mide la percepción de la inseguridad a partir de los índices de criminalidad. Entonces, en una sociedad como la dominicana, donde no acostumbran a ver tantos homicidios como en sociedades como México, El Salvador, Brasil, Estados Unidos, medir la percepción de inseguridad a través del índice de criminalidad es errático. ¿Por qué? Porque de pronto tú tienes una media de criminalidad que tal vez no ha subido, podría estar más bajita, pero ¿qué pasa? Aquí la percepción de inseguridad te la generan otros factores como delitos menores, el raterismo, te llevaron la cartera, te rompieron el cristal del carro para llevarte el radio, te sustrajeron el retrovisor, tu niño tiene miedo de salir a la calle y tú misma, sin debida protección, ni siquiera sacas el teléfono por temor a que venga y te lo lleven. Entonces, de pronto tú no tienes más muertos de la media, pero tú tienes que 15 o 20 de tus relacionados han sido impactados por los asaltos, por los atracos, o un amigo tuyo, un amigo de un familiar, y esa situación, que no hay un crimen, no hay un homicidio por el medio, te genera un índice de inseguridad altísimo. Pero cuando lo adjudicamos a la criminalidad, estamos dando un mal enfoque. Y si encima de eso tú se lo adjudicas a la oposición, entonces le está dando un poder a la oposición que no tiene y te muestra ante la sociedad como que tú eres incompetente y no sabes qué hacer. Por ejemplo, el gobierno dominicano ha fallado en comunicar a la población de dónde surge la ola aparente de inseguridad, esa ola delictiva que hay. Y es simple, porque lo que parece ser es que el gobierno tiene un problema de comunicación y el propio presidente Abinader sirve de vocero a su propio gobierno porque tiene que ir a veces detrás de funcionarios tapando lo que ellos hacen, corrigiendo lo que ellos están haciendo mal. Por ejemplo, todo el mundo sabe que producto de la pandemia del COVID-19 que no se ha ido, las recaudaciones fiscales de todos los gobiernos del planeta se cayeron. Y en países como el nuestro de ingresos medios hubo que recurrir a los empréstitos internacionales para garantizar la responsabilidad de los gobiernos en el aparato administrativo. Y esa pandemia no se ha ido, pero la producción se cayó. Y cuando empezamos a reabrir la economía,
Entonces nos encontramos con el alza de los commodities, el alza de los fletes marítimos, el alza de los contenedores y el alza del petróleo. Y ya con todos estos precios arriba, con una inflación galopante, la más alta en Estados Unidos y aquí en los últimos 15 años, de pronto viene la guerra de Rusia en Ucrania, que te toca en las materias primas en el mercado internacional, los granos principalmente, los fertilizantes, y esos precios que ya estaban disparados, pues suben más, y eso acarrea inflación en nuestros países. Ha ocurrido ¿cómo lo diría? Un aceleramiento progresivo en la disminución de calidad de vida de las personas, y a eso no se le ha dado una explicación. Entonces, todas esas cosas hay que verlo en lo que ha exacerbado esa ola de inseguridad, y no necesariamente en el aumento de la criminalidad, pero ha habido un fallo en ello. Entonces, cuando tú lanzas los militares a la calle en patrullas mixtas con la policía, hay sectores que demandaron esto, pero tú mandas una mala señal porque podría creerse que tú no tienes control, porque todo lo que conoce de seguridad, la población normal no tiene por qué saberlo, pero el militar está para una cosa y para la seguridad interior están los policías. El oficio del militar es asesinar, claramente, asesinar en nombre... Es decir, no tiene ningún entrenamiento para trabajar con un civil, con un ciudadano regular, normal. Sí, porque ese trabajo lo hace con nobleza para la defensa de la patria. Esa es una labor. Está preparado para la guerra, para el ataque, para el conflicto. Asegurar el país contra cualquier embate externo que le afecte o cualquier conmoción que pusiera en peligro la propia existencia del Estado. Para lo que es la Guardia Interior, el orden interior, tú tienes la policía y los otros organismos de seguridad que son para ello. ¿Qué es lo que pasa cuando tú, porque generalmente ese librito se viene repitiendo desde, lo hizo Leonel, lo hizo Danilo, lo hizo Hipólito y ahora lo hace este gobierno? ¿Qué es lo que es la señal que se manda? Cuando esto se manda una mala señal de que no se tiene un plan. ¿Por qué? El peligro de esto es grandísimo. Cuando tú mandas a los militares a la calle junto con los policías, tú corres el riesgo de policializar los militares y de militarizar la policía. Entonces ese militar, cuando vuelve a sus barracas, ya no hay disciplina. Eso se perdió porque ya tiene una contaminación. A pesar de que hoy las Fuerzas Armadas latinoamericanas y de otro lado del mundo están evaluando de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas para que puedan actuar en situaciones de orden interno. Pero esto tiene todos esos riesgos que estoy nombrando. Entonces yo piensa Alfredo de la Cruz, que el gobierno tiene la mejor herramienta para explicar esta situación y es la que hablamos previamente. La crisis, el deterioro económico ocasionado por la pandemia, la guerra, esos son embates externos, la guerra en Ucrania, de Rusia en Ucrania, y si tú quieres aquí los golpes sistémicos que se le han ido dando al narcotráfico, que actualmente el gobierno de Estados Unidos ha reconocido al gobierno dominicano porque en los últimos 2 años se ha incautado más drogas que en los últimos 16, pues eso es un caldo de cultivo que por donde quiera que tú te lo mires, podría generar inseguridad. Porque estos grupos mafiosos que utilizan el país como puentes, pues están recibiendo golpes y de alguna manera reaccionan. Pero eso, el gobierno dominicano ha fallado en explicar eso. O sea, los voceros del gobierno han fallado en comunicar eso, que no es una culpa del presidente, porque el presidente parece el que está en toda y se da cuenta y sale a recoger los huevos que van poniendo cada uno de los funcionarios. Entonces tú encuentras a un par de funcionarios que esos están entonces atendiendo sus cartones, pero encuentra a otro que tú dices, pero ¿y qué es lo que pasa? Entonces el señor Vila ahora viene y da una estadística de que bajó un 25% la inseguridad. Pero a mí me gustaría saber de dónde él obtuvo esa estadística, porque el Observatorio de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Interior y Policía, hace mucho que no emite sus informes, que es el organismo oficial que tenemos para saber cómo se comportan los diferentes componentes de la seguridad.
Entonces, sería bueno saber, ojalá, porque de pronto el gobierno tiene otras fuentes de estadística que nosotros que bregamos con esos temas no lo sabíamos. Sería interesante esa parte y ojalá en los próximos días sean dados y que eso sea cierto. Ahora, cuando se te generan índices de seguridad, índice de inseguridad, por la criminalidad, por la delincuencia o por lo que sea, el proceso de tú estabilizarlo, eso no es un proceso tan simple, porque para ello tú tienes que cambiar las condiciones. Y por ejemplo, si tú vas a afrontar la seguridad, lo más lógico es que tú tengas una estrategia de seguridad, pero una estrategia de seguridad conformada por expertos, donde estos expertos, ¿qué hacen? Estos expertos observan el territorio, lo estudian, te generan variables, te cruzan variables, te generan hipótesis y con esos estudios son capaces de construir los perfiles delincuenciales o criminalísticos de las distintas zonas y con todo esto pues te tienen el perfil del policía que tú necesitas. Entonces, cuando tú tienes la estrategia de seguridad, tú tienes respuestas específicas para problemas específicos y cuando se presentan, tú no improvisas, sino porque tú tienes solución en esos lineamientos y a lo sumo, tú lo que haces es que ajustas y reorientas, pero no te ve improvisando, porque entonces eso aumenta más la percepción de inseguridad, porque la población se siente indefensa y no tiene las respuestas que busca o que quiere o anhela recibir en medio de esas situaciones. Esa es la solución, esa es la situación. Y no quiero que los amigos de la comunidad de seguridad y defensa que vean esta entrevista empiecen a hablar que yo estoy hablando en contra de. No estoy hablando en contra de. Yo estoy analizando el hecho desde el punto de vista como un estudioso de esos temas. Prefiero no decir experto, porque hay demasiado experto, como un estudioso de esos temas. Entonces, yo pienso que el gobierno tiene las herramientas adecuadas para darle una explicación desde el punto de vista de la seguridad a este tema y no desde el punto de la comunicación política, porque es un error. Bueno, quedó claro que no es ataque. Un análisis es una cosa y un ataque es otra, aunque muchas veces en nuestro país hay personas que confunden eso porque les gusta solamente escuchar las cosas buenas sin darse cuenta que desde el análisis a las mejoras se puede construir un mejor trabajo. ¿Qué destino tú crees que le espera a este patrullaje mixto? ¿Es sostenible? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué va a pasar a partir de el día que ya no esté? Porque yo entiendo que eso no puede ser para siempre. Sí, mira, eso no se sostiene en el tiempo. Primero es costoso, eso es muy costoso. Tú tienes costos logísticos asociados a la movilidad, al alojamiento, a la alimentación. Además, cada uno de esos militares anda con un habituallamiento que tiene un costo. Entonces, los equipos que se están utilizando, tanquetas, helicópteros, drones, todo eso tiene un costo que eso no está presupuestado, por tanto esos son gastos imprevistos y eso no se sostiene en el tiempo y más nosotros que somos un país pobre, de manera que más temprano que tarde va a haber que sacar esos militares de la calle y es muy probable que en este momento, porque esas medidas son efectistas, es muy bien probable que en estos momentos la delincuencia se haya recogido porque están los militares en la calle. Pero esa no es la función, porque mira qué es lo que pasa, Miralba. La estrategia, el plan perfecto, el mejor plan para combatir la inseguridad es la lucha contra la pobreza. Entonces, la pandemia vino a darle una bofetada en la cara a todos estos gobiernos populistas y mentirosos que habían dicho que estaban combatiendo la pobreza. Y en esto tengo que sacar al PRM, el gobierno del PRM, porque es nuevo ahora. Pero los gobiernos anteriores, todos los meses te sacaban una publicación nacional e internacional de que estaban combatiendo la pobreza y habían sacado de la pobreza a miles de personas. La pandemia vino a dar una bofetada y decirle, mire, mentiroso, vaya para allá. Porque la pandemia puso de manifiesto la vulnerabilidad y el hacinamiento en que vive la población dominicana. Esa realidad de las 5 y 6 familias que viven parte atrás utilizando un solo baño, que un cuartito solamente con una letrina. Entonces, cuando tú tienes ese caldo de cultivo, porque no es que no es que de por sí solo la lucha contra la pobreza te garantiza seguridad, pero por lo menos quita el aliciente y te da legitimidad para emprender acción contra esta,
porque tú estás atendiendo a la población vulnerable.